Cuando Dolores perdió la pierna en un accidente de tráfico, su esposo John declaró que no podía vivir con una persona discapacitada y se fue con la joven vecina. En casa quedaron solo Dolores y su madre paralizada. Para sobrevivir, la mujer trabajaba con todas sus fuerzas, pero aún así el dinero nunca alcanzaba. Un día, el cartero le trajo una carta en un extraño sobre negro. Después de que Dolores leyó su contenido, todo cambió. Dolores estaba sentada en su silla de ruedas junto a la cama de su madre, contando los billetes arrugados en su cartera gastada. $8, eso era todo lo que quedaba para medicinas y comida hasta fin de mes. Suspiró al mirar el rostro pálido de su madre. Esta dormía, respirando suavemente. Dolores se alegró de que al menos en sueños su madre no sintiera dolor. La mujer acercó la silla de ruedas a la ventana. Tras el cristal, la lluvia primaveral caía con fuerza, difuminando los edificios grises de 5 pisos y los árboles desnudos del patio. Dolores se estremeció, hacía frío en el apartamento, los radiadores apenas emitían calor. No había dinero para pagar la calefacción, había que ahorrar en todo. Miró el reloj. Las 10:30 de la noche. Tenía que sentarse frente a la máquina de coser para terminar un pedido antes de la mañana. Pero sus ojos se cerraban de cansancio y sus manos temblaban. Dolores no había dormido en más de 24 horas, intentando compaginar el trabajo con el cuidado de su madre. De repente, alguien llamó a la puerta. En el umbral estaba el vecino Lucas con una gran bolsa en las manos. Dolores, perdona la visita tan tarde. Surgió un pedido urgente para ti, 20 delantales infantiles deben estar listos para el lunes. Sé que nadie lo hará mejor que tú. Te traje un adelanto. Extendió el sobre con el dinero. Dolores quiso rechazarlo, no tenía fuerzas. Pero al mirar a su madre dormida, asintió. Gracias, Lucas. Intentaré terminarlo a tiempo. Cuando el vecino se fue, sacó de la bolsa retazos de tela coloridos y suspiró. 2 noches más sin dormir. Pero no había otra opción, había que ganarse la vida. Dolores acercó la silla de ruedas a la máquina de coser y comenzó a trabajar. La aguja golpeaba rítmicamente y sus dedos manejaban la tela con destreza. La mujer se concentró tanto que no se dio cuenta de cómo pasaban las horas. De repente, su madre gimió en sueños. Dolores se apresuró a la cama, acomodó la almohada y secó el sudor de la frente de la enferma. Ella abrió un poco los ojos e intentó decir algo, pero de sus labios salió solo un jadeo. Dolores le acercó un vaso de agua y la ayudó a beber. Todo está bien, mamá, duerme, susurró, acariciando su mano arrugada. Tras asegurarse de que su madre volviera a dormir, Dolores regresó a su trabajo. La cabeza le zumbaba por la falta de sueño y veía doble, pero continuaba cosiendo con determinación. Tenía que terminar al menos la mitad del pedido antes del amanecer. Cuando comenzaba a clarear, alguien volvió a llamar a la puerta. Era el cartero con un sobre negro en la mano. Dolores, le traigo una carta certificada. Firma aquí. Le extendió el recibo. Dolores miró con asombro el extraño sobre, negro, con relieve dorado y sello de cera. Solo había visto cartas así en el cine. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó una hoja gruesa de papel. Estimada Dolores, le informamos que, conforme al testamento de su tía Rebecca Rogers, fallecida el 15 de marzo del presente año, usted es la única heredera. Miraba la carta atónita. La tía Rebecca, aquella con la que la familia no hablaba desde hacía 20 años por alguna disputa hereditaria. Le había dejado una herencia. La mujer continuó leyendo y sus ojos se agrandaron de sorpresa, una casa de 2 pisos y una cuenta bancaria con una suma considerable. Pero había una condición,
Dolores debía mudarse a la casa y cuidar del hijo enfermo de su tía, Marcus. ¿Hijo? ¿Qué hijo?, murmuró Dolores. Nunca había oído hablar de un hijo de la tía Rebecca. Atónita por la noticia, acercó la silla de ruedas a la cama de su madre. Esta no dormía, observando atentamente a su hija. «Mamá, ¿sabías que la tía Rebecca tenía un hijo?», preguntó Dolores. La madre asintió débilmente, intentando decir algo. Con dificultad, solo con los labios, susurró. «Ve, hijita», dijo. Dolores la miró desconcertada. Irse, dejarlo todo aquí y dirigirse a lo desconocido. ¿Y su madre? ¿Y el trabajo? Pero en el fondo entendía, era una oportunidad para cambiar sus vidas para mejor, salir de la pobreza, conseguir una vivienda decente y poder cuidar a su madre. Con determinación, tomó el teléfono y marcó el número de la notaría indicado en la carta. Tras el tercer timbrazo, se escuchó una voz masculina ronca. «Hola, me llamo Dolores. Recibí la carta sobre la herencia de Rebecca». Mientras conversaba, aclarando detalles del testamento y anotando la dirección de la casa en Boston, su madre la observaba atentamente. Cuando Dolores colgó, la mujer mayor esbozó una débil sonrisa y susurró de nuevo. «Ve». Dolores acarició la mano arrugada. «¿De verdad lo piensas así, mamá?», dijo. «No conocemos a Marcus en absoluto». «¿Y si es peligroso? ¿Y cómo nos las arreglaremos solas en una ciudad extraña?». La madre levantó la mano con esfuerzo y tocó la mejilla de su hija. En sus ojos se leía, «Creo en ti». Dolores respiró hondo. $20,000. Una suma enorme para ellas. Con ese dinero podrían pagar un buen tratamiento para su madre, comprar una silla de ruedas moderna, hacer reparaciones. Pero solo podrían obtener todo eso si se mudaban a Boston y cuidaban del primo desconocido. La mujer miró por la ventana, donde despuntaba un amanecer gris. Tenía que tomar una decisión, quedarse allí, en la pobreza y la desesperanza, o arriesgarlo todo por una oportunidad incierta de una vida mejor. Trasladó la mirada a los delantales sin terminar, a la cartera vacía, al rostro pálido de su madre. Y asintió con determinación. «Está bien, mamá. Nos iremos. Trataremos de empezar de nuevo». Los ojos de la mujer mayor brillaron con lágrimas. Apretó débilmente la mano de su hija, como bendiciéndola en este difícil paso. Dolores aún no sabía lo que les esperaba en aquella misteriosa casa de Boston. Pero estaba lista para luchar, por ella, por su madre, por la oportunidad de una nueva vida. Les aguardaban tanto alegrías como pruebas. Pero ahora, al mirar los ojos llenos de esperanza de su madre, Dolores sintió que podrían con todo. Juntas podrían superar cualquier dificultad. Dolores miraba por la ventana del taxi médico, apretando con fuerza la mano de su madre. El viejo Ford, adaptado para transportar pacientes postrados, avanzaba lentamente por la carretera llena de baches, llevándolas de su vida pasada hacia un futuro desconocido. La venta de la máquina de coser, su único ingreso, había permitido pagar el viaje. Pero ahora Dolores no tenía nada más que la esperanza de un mañana mejor. Su madre gemía suavemente con cada bache, y Dolores acariciaba su mano arrugada con ternura. «Aguanta, mamá, pronto llegaremos», susurraba, aunque ella misma no sabía que les aguardaba al final del camino. El conductor, un hombre mayor de ojos bondadosos, las miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor. «¿Van lejos, señorita?», preguntó cuando se detuvieron en una gasolinera. «A Boston», respondió Dolores, ayudando a su madre. «Vaya, no es un viaje corto». «¿A ver a familiares?», Dolores vaciló. ¿Cómo explicar que iban a ver a una persona completamente desconocida,
de cuya existencia solo habían sabido hace unos días. Se podría decir así, respondió evasivamente. El conductor asintió comprensivo y no hizo más preguntas. Al retomar la marcha, Dolores notó cómo esquivaba cuidadosamente los baches para no incomodar a la enferma. Cerca del anochecer, aparecieron en el horizonte los contornos de Boston. El corazón de Dolores latía con fuerza, casi habían llegado. ¿Qué les esperaría en esta ciudad desconocida? ¿Cómo sería el misterioso Marcus? ¿Podría ella cuidar de dos enfermos graves al mismo tiempo? El taxi se detuvo en la calle Quiet Street. Dolores salió del vehículo con dificultad, estirando las piernas agarrotadas. Buscó con la mirada la casa indicada. Y se quedó paralizada de asombro. El edificio de 2 pisos que iba a ser su nuevo hogar parecía abandonado, pintura descascarada, ventanas del primer piso tapiadas, una cerca torcida. Parecía que nadie había vivido allí durante muchos años. ¿Segura que es aquí?, preguntó el conductor con dudas, ayudando a bajar la camilla con su madre. Dolores revisó una vez más la dirección en la carta y asintió. Sí, esta es la casa. El conductor negó con la cabeza, pero guardó silencio. Ayudó a llevar la camilla hasta el porche y, tras recibir el pago, se marchó, dejando a Dolores y a su madre frente al lúgubre frente de su nuevo hogar. Dolores respiró hondo, reuniendo fuerzas. Tenía que subir la camilla al porche y entrar. Miró a su alrededor en busca de una rampa, pero, por supuesto, no había ninguna. ¿Quieren que les ayude?, se oyó de repente una voz. Dolores se giró. Una mujer mayor se acercaba al hogar con una bolsa de malla en la mano, mirando con curiosidad a las recién llegadas. Hola, intentó sonreír Dolores. Sí, nos vendría bien ayuda. Nosotras vamos a vivir aquí ahora. La mujer soltó uno de sorpresa. ¿De verdad son familiares de Rebecca? Pensábamos que no le quedaba nadie más que Marcus. Dolores asintió, sin entrar en detalles. Juntas lograron, con esfuerzo, subir la camilla al porche. La llave enviada por el notario giró con dificultad en la cerradura oxidada. Dentro, la casa se veía un poco mejor que por fuera, pero el abandono se percibía en todo, desde los muebles cubiertos de polvo hasta el aire rancio, que parecía no haberse respirado en años. Soy Sara, la vecina, se presentó la mujer, ayudando a Dolores a acomodar a su madre en el viejo sofá de la sala. Y usted debe de ser Dolores, y esta es mi madre, Nancy, respondió ella, mirando a su alrededor. Disculpe, ¿sabe dónde está Marcus? El rostro de Sara se ensombreció. Oh, querida, ¿no se lo dijeron? Marcus está arriba, en el dormitorio. Lleva 3 años en coma después de un derrame cerebral. Rebecca lo cuidaba, hasta que ella misma cayó enferma. A Dolores le dio un mareo. Una persona en coma. Tendría que cuidar a una persona en coma. Apenas podía manejar el cuidado de su madre paralizada, y ahora esto también. Vamos, te mostraré, dijo Sara, tomando su mano y llevándola al segundo piso. En el dormitorio reinaba una penumbra. Las pesadas cortinas estaban corridas, dejando pasar solo una delgada franja de luz vespertina. En el centro de la habitación había una cama de hospital, cubierta de cables y tubos. En ella yacía un hombre de unos 40 años, inmóvil, con los ojos cerrados. Solo el constante pitido de los aparatos indicaba que estaba vivo. Aquí está nuestro Marcus, dijo Sara en voz baja. Era un buen muchacho, inteligente. Trabajaba como programador, ganaba buen dinero. Luego se divorció de su esposa y sufrió mucho. El corazón no lo soportó. Dolores miraba en silencio el pálido rostro de Marcus. ¿Cómo podría cuidarlo? ¿Qué se hace con una persona en coma?
No tenía experiencia ni conocimientos. No te preocupes, dijo la vecina, como leyendo sus pensamientos. Te enseñaré todo. Rebeca y yo lo cuidábamos por turnos. ¿Podrás hacerlo? Dolores miró a la mujer con gratitud. Gracias. Ni siquiera sé por dónde empezar. Primero acomoda a tu madre cómodamente, respondió Sara. Luego te explicaré el régimen de alimentación y los medicamentos de Marcus. Ah, y también. Por aquí quedaron algunas anotaciones de Rebeca. Ella lo apuntaba todo con detalle. Las siguientes horas pasaron como en un sueño. Siguiendo las instrucciones de Sara, Dolores acomodó a su madre en la habitación del primer piso, cambió la ropa de cama de Marcus, aprendió a cambiar las goteras y a revisar las lecturas de los aparatos. Cuando la vecina finalmente se fue, prometiendo regresar por la mañana, Dolores cayó sin fuerzas en la silla junto a la cama de Marcus. La realidad de lo que ocurría no encajaba en su mente. Hasta ayer soñaba con cómo la herencia cambiaría sus vidas para mejor. Y ahora miraba el rostro inmóvil de Marcus. ¿Quién era él? ¿Qué soñaba? ¿Sabía que tenía una prima? Y lo más importante, ¿había alguna posibilidad de que despertara algún día? De repente, desde abajo se oyó un débil gemido. Su madre la llamaba. Dolores suspiró y se levantó. La esperaba una larga noche, la primera de muchas en esa extraña casa. Pero no había elección. Tenía que hacerlo, por su madre, por Marcus y por ella misma. Al bajar, Dolores ayudó a su madre a tomar la medicina de la noche y a acomodarse para dormir. ¿Cómo estás, mamá? ¿Te acomodas bien? Nancy asintió débilmente y susurró. Marcus. ¿Cómo está? Dolores se sentó en el borde de la cama, tomando la mano de su madre en la suya. Está en coma, mamá, desde hace 3 años. No sé si podremos ayudarlo. En los ojos de su madre brilló la compasión. Con esfuerzo levantó la mano y tocó la mejilla de su hija. Podrás hacerlo, Dolores. Eres fuerte. Un nudo se le subió a la garganta a Dolores. Se inclinó y besó la frente de su madre. Gracias, mamá. Lo intentaré. Ahora descansa, necesitas recuperar fuerzas. Asegurándose de que su madre había dormido, Dolores volvió arriba con Marcus. Se sentó junto a su cama y tomó su mano sin vida en la suya. Hola, Marcus dijo en voz baja. No sé si me escuchas, pero soy tu prima, Dolores. He venido a cuidarte. Y te prometo que haré todo lo posible para que estés mejor. Por supuesto, Marcus no reaccionó, pero a Dolores le pareció que la atmósfera en la habitación cambió un poco. Como si un muro invisible entre ellos empezara a derretirse. Se quedó allí hasta altas horas de la noche, contándole a Marcus sobre ella, su madre, su vida pasada. Cuando el cansancio finalmente venció, Dolores se acomodó en el viejo sillón junto a la cama. Mientras se dormía, pensaba que mañana comenzaría una nueva etapa en sus vidas. Difícil, desconocido, pero quizá ofreciendo una esperanza de un futuro mejor. La mañana sorprendió a Dolores desprevenida. Se estremeció al abrir los ojos y no entendió de inmediato dónde se encontraba. El cuello rígido y la espalda adolorida le recordaron la noche pasada en el sillón junto a la cama de Marcus. La mujer se estiró para relajar los músculos y miró a su primo. Él yacía igual de inmóvil, solo el constante pitido de los aparatos rompía el silencio de la habitación. Dolores suspiró y se levantó. Era hora de comenzar un nuevo día, lleno de preocupaciones y tareas. Bajó a la planta baja, revisó a su madre que todavía dormía y se dirigió a la cocina. El viejo refrigerador la recibió con un zumbido monótono y estantes vacíos. Primero tendría que ir a la tienda. Al salir a la calle, Dolores se estremeció con la fresca brisa de la mañana.
Boston la recibió con cielo gris y llovizna. Miró a su alrededor tratando de orientarse y notó una pequeña tienda de comestibles en la esquina. Al regresar con las compras, Dolores encontró a su madre ya despierta. Buenos días, mamá. ¿Cómo te sientes? Nancy sonrió débilmente y susurró. Mejor, hija. ¿Y Marcus? Dolores ayudó a su madre a lavarse y desayunar, mientras le contaba sus planes para el día, revisar los documentos de Marcus, estudiar su historial médico. Quizá pudiera encontrar nuevos métodos de tratamiento. Al subir al cuarto de Marcus, Dolores se puso a trabajar. Revisaba meticulosamente las carpetas con documentos, intentando comprender los términos médicos y las indicaciones de los doctores. Las horas pasaban sin que se diera cuenta, y pronto comenzó a oscurecer afuera. De repente, su mirada se posó en la desgastada computadora portátil sobre el escritorio. Dudó, ¿tenía derecho a hurgar en las pertenencias personales de Marcus? Pero allí podía haber información importante sobre su estado. Decidida, Dolores encendió la computadora. Para su sorpresa, se inició sin contraseña. En el escritorio había solo unas pocas carpetas: trabajo, personal y correspondencia. Dolores abrió esta última y se quedó paralizada al ver una larga lista de correos de alguien llamado Leslie. Comenzó a leer, y a medida que se sumergía en la correspondencia, su rostro se tensaba más y más. Leslie resultó ser la exesposa de Marcus. Y, según los correos, su divorcio no había sido nada amistoso. Marcus, te lo pido por última vez de manera civilizada, vende esta maldita casa y reparte el dinero, o demandaré y reclamaré hasta el último centavo, decía uno de los últimos correos, fechado una semana antes del derrame de Marcus. Dolores se recostó en el respaldo de la silla, intentando procesar lo que había leído. ¿Acaso el estrés del divorcio y las amenazas de la exesposa causaron el derrame? ¿Y qué pasaría si Leslie se enteraba de la herencia? Como si respondiera a sus pensamientos, un fuerte golpe resonó en la puerta. Dolores se sobresaltó y bajó rápidamente. En el umbral estaba una rubia impresionante de unos 30 años, y detrás de ella se perfilaba la imponente figura de un hombre con traje formal. Hola. Soy Leslie, la exesposa de Marcus. Y usted debe de ser la pariente de la que me hablaron. La voz de la mujer sonaba sorprendentemente suave, pero sus ojos mostraban firmeza. Un escalofrío recorrió la espalda de Dolores. Sí, soy Dolores, prima de Marcus. ¿En qué puedo ayudar? Leslie sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Oh, creo que podemos ayudarnos mutuamente. Verá, tengo ciertos derechos sobre esta casa y me gustaría discutirlo. Este es mi abogado, Lucas. Dolores miró desconcertada a los invitados no esperados. Yo no entiendo del todo. La casa fue heredada por la tía Rebecca a mí. Ah, querida, dijo Leslie, dándole una palmada condescendiente en el hombro. La ley es mucho más complicada de lo que crees. Marcus y yo no llegamos a dividir oficialmente los bienes, así que, técnicamente, aún tengo derecho sobre la mitad de todo lo que le pertenece, incluyendo esta casa. El abogado asintió, confirmando las palabras de Leslie. Estamos dispuestos a resolver esto de manera amistosa. Venda la casa y dividiremos las ganancias. Será justo para todos. Dolores sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Vender la casa. ¿Pero qué harían ella, su madre y Marcus? Yo. No puedo tomar una decisión ahora. Necesito pensar y consultar. Leslie entrecerró los ojos. Claro, piense. Pero no demasiado, o tendremos que acudir a los tribunales, y créame, eso será mucho menos agradable para usted. Cuando la puerta se cerró tras los invitados, Dolores cayó sin fuerza sobre los escalones. ¿Qué debía hacer?
No conocía las leyes ni tenía dinero para un buen abogado. Realmente tendrían que entregar la casa, que se había convertido en su única esperanza de una vida mejor. De repente, desde arriba se escuchó un débil gemido. Dolores se levantó de un salto y corrió hacia la habitación de Marcus. Él estaba acostado con los ojos abiertos, y en ellos se leía una expresión consciente. «Marcus, ¿me escuchas?». Dolores le tomó la mano. El hombre no respondió, pero sus dedos apretaron débilmente su palma. Dolores sintió que las lágrimas le subían a la garganta. Era la primera señal de que Marcus estaba recuperando la conciencia. «Todo estará bien», susurró, acariciándole la mano. «No permitiré que nos quiten la casa. Lo lograremos». Al bajar, Dolores escuchó la voz de su madre. Entró en la habitación y se quedó quieta en el umbral. Nancy estaba sentada en la cama, con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿qué pasó?». «No te vayas, hija», dijo Nancy con claridad. Eran las primeras palabras conscientes que decía en los últimos 2 años. Dolores corrió hacia su madre y la abrazó. «No me iré, mami, no me iré a ningún lado. Todos nos quedaremos aquí, lo prometo». Esa noche, Dolores no pudo dormir. Se sentó en la silla entre las camas de su madre y Marcus, reflexionando sobre la situación. Tenía que encontrar una manera de proteger su nuevo hogar, su oportunidad de una vida mejor. Por la mañana, se dirigió a la biblioteca de la ciudad. Durante horas, Dolores estudió literatura legal, intentando encontrar un resquicio que les ayudara a conservar la casa. Al regresar a casa, encontró a Sara preocupada en la puerta. «Dolores, vi a esa víbora de Leslie merodeando por la casa. Ten cuidado. Es capaz de cualquier cosa por dinero». Dolores asintió, agradeciendo a su vecina por la advertencia. Al subir a la habitación de Marcus, comenzó a leerle en voz alta las cartas de su madre, encontradas en un viejo cajón. Eran mensajes cálidos y llenos de amor, en los que Rebecca contaba a su hijo sobre su vida, sueños y esperanzas. De repente, Dolores sintió como la mano de Marcus apretaba sus dedos. Se quedó paralizada, sin creer lo que sentía. ¿Realmente estaba reaccionando a su voz? «Marcus, ¿me escuchas? Si es así, aprieta mi mano otra vez. 1, 2, 3 segundos». Y de pronto un débil pero claro apretón. Dolores sintió como las lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. Era un avance, pequeño, pero tan importante hacia la recuperación. En ese momento, Dolores comprendió, no se rendiría. Por su madre, por Marcus, por ella misma, lucharía por esa casa y por su futuro común. Leslie y sus abogados aún no saben con quién se han metido. Dolores podía ser débil físicamente, pero su espíritu y su voluntad de triunfar eran más fuertes que cualquier obstáculo. Tomó papel y bolígrafo y comenzó a elaborar un plan de acción. El primer punto era encontrar un buen abogado. El segundo, estudiar todos los documentos de la casa. El tercero, desarrollar un programa de rehabilitación para Marcus. Al quedarse dormida esa noche, Dolores sentía una extraña tranquilidad. Sí, les esperaba una dura batalla, pero ahora tenía un objetivo, un plan y, lo más importante, esperanza. Y con eso, se pueden superar cualquier dificultad. La mañana estaba nublada. Dolores se sentaba junto a la ventana, observando cómo la lluvia fina desdibujaba los contornos de los viejos árboles en el jardín. No había dormido en toda la noche, pensando en el plan contra Leslie. De repente, el sonido de un coche acercándose rompió el silencio. Dolores se tensó, esperando ver el caro automóvil de Leslie. Pero de un viejo Ford salió un hombre que nunca esperaba ver allí, John, su exmarido. El corazón de Dolores se encogió dolorosamente. ¿Qué quería él?
¿Por qué estaba allí? Observaba cómo John, mirando nerviosamente a su alrededor, se acercaba a la casa. A su lado caminaba una joven. Al parecer, la vecina con la que se había ido. El timbre sonó como un disparo. Dolores respiró hondo, reuniendo fuerzas, y abrió la puerta. Hola, Dolores. John parecía incómodo. ¿Puedo entrar? Necesitamos hablar. Dolores se hizo a un lado en silencio, dejando que los invitados no esperados entraran en la casa. Entraron en la sala, donde John se movía incómodamente de un pie a otro, y su acompañante miraba curiosa alrededor. ¿Para qué viniste, John? Dolores trataba de hablar con calma, aunque por dentro hervía de indignación. John carraspeó. Mira, Dolores, me enteré de la herencia y pensé, todavía estamos legalmente casados. Por ley, tengo derecho a una parte. Dolores no le permitió terminar. Me dejaste cuando perdí la pierna. Dijiste que no podías vivir con un discapacitado. ¿Y ahora vienes por dinero? La joven acompañante de John intervino. Escuchen, no queremos escándalos. Solo devuélvanle a John su parte, y nos iremos. Dolores sintió como la ira se elevaba en ella como una ola. ¿Su parte? ¿Y ustedes quiénes son para decidir? Soy Alice, la novia de John, respondió ella con orgullo. Y tenemos todo el derecho. Fuera de mi casa. Dolores no reconocía su propia voz. Inmediatamente, John intentó decir algo, pero Dolores ya los empujaba hacia la salida. Al cerrar la puerta, se recostó contra ella, sintiendo que las piernas le temblaban. Al subir al piso de arriba, Dolores se asomó a la habitación de Marcus. Él estaba acostado con los ojos abiertos, como escuchando lo que ocurría abajo. Dolores se sentó a su lado y tomó suavemente su mano. Perdón por tener que escuchar esto, susurró. No te preocupes, no permitiré que nos quiten la casa. Los dedos de Marcus apretaron débilmente su palma y Dolores sintió un impulso de determinación. Tenía que encontrar la manera de protegerlos a todos. Al bajar al sótano, Dolores comenzó a revisar meticulosamente las viejas cajas con documentos. Las horas pasaban sin que se diera cuenta, el polvo le llenaba la nariz y los ojos, pero ella persistía en su búsqueda. De repente, su mano topó con algo duro. En un rincón, detrás de un montón de periódicos viejos, encontró una pequeña caja fuerte. Dolores la sacó con dificultad a la luz. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Cómo abrirla? Probó varias combinaciones, fechas de nacimiento de Marcus, de la tía Rebecca. Pero sin resultado. Y de pronto tuvo una idea. Marcó la fecha de fallecimiento de la tía. El candado hizo clic y la puerta se abrió. Dentro había una carpeta gruesa con documentos. Dolores comenzó a leer y sus ojos se abrieron de asombro. Eran papeles sobre la transferencia de la casa a nombre de Rebecca, fechados una semana antes del derrame de Marcus. Él lo sabía. Susurró Dolores. Él había previsto problemas con Leslie y había pasado la casa a su madre. Ahora ella tenía la prueba de que Leslie no tenía derecho sobre esa casa. Pero la alegría de Dolores fue breve. Se escuchó el ruido de un coche llegando afuera. Al asomarse a la ventana, vio a Leslie bajando de una SUV caro. A su lado estaba John, hablando animadamente sobre algo. Dolores se estremeció, se habían unido contra ella. Leslie golpeó la puerta. Dolores, ábreme. Necesitamos hablar seriamente. Dolores permaneció en silencio, pensando febrilmente qué hacer. Leslie insistió. Si no abres, llamaremos a la policía. Tenemos motivos para creer que estás reteniendo a Marcus contra su voluntad. Es ridículo. Gritó Dolores a través de la puerta. Marcus está en coma, ¿cómo podría expresar su voluntad?
Exactamente, respondió Leslie con voz insinuante. Por eso demandaremos tu incapacitación. Un discapacitado no puede cuidar de alguien en coma. Es peligroso para ambos. Dolores sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Querían arrebatarle no solo la casa, sino también el derecho a cuidar de Marcus y de su madre. En ese momento, se escuchó un ruido arriba. Dolores corrió y se detuvo en el umbral de la habitación de Marcus. Él estaba acostado con los ojos abiertos e intentaba mover los dedos. Marcus. Dolores corrió a la cama. ¿Me escuchas? Sus párpados temblaron y sus dedos se movieron débilmente. Era más que un reflejo, Marcus estaba intentando recuperar la conciencia. Dolores tomó el teléfono y llamó a una ambulancia. Luego abrió la puerta a Leslie y John. Pasen, dijo con calma. Marcus está despertando. Pronto llegarán los médicos y podrán comprobar que lo cuido de la mejor manera. Leslie y John se miraron atónitos. Su plan se estaba desmoronando ante sus ojos. Cuando llegó la ambulancia, el médico examinó a Marcus durante largo tiempo. Asombroso, dijo finalmente. Parece que el paciente realmente está saliendo del coma. Es un caso raro, pero con el cuidado adecuado es posible una mejoría significativa. Leslie palideció. ¿Pero cómo? Si estaba perdido. El médico negó con la cabeza. En medicina no hay nada sin esperanza. Lo más importante es el amor y el cuidado de los seres queridos. Y, al parecer, Marcus está recibiendo exactamente eso. Dolores contuvo con esfuerzo las lágrimas de alegría. Marcus estaba vivo, luchaba, y ahora tenían una verdadera oportunidad de recuperación. Leslie y John se fueron con las manos vacías, pero Dolores sabía que eso aún no era el final. No se rendirían tan fácilmente. Pero ahora ella tenía lo más importante, esperanza y la prueba de que podía cuidar de Marcus mejor que nadie. Por la noche, sentada junto a la cama de Marcus y sosteniéndole la mano, Dolores dijo en voz baja, «Lo superaremos juntos. Superaremos todo». Y le pareció que los dedos de Marcus apretaron un poco más su mano, como en señal de acuerdo y apoyo. La mañana lluviosa sorprendió a Dolores. Despertó por un ruido extraño fuera de la ventana y, al acercarse, vio a un hombre desconocido observando atentamente la casa. Su corazón dio un vuelco. ¿Acaso Leslie y John habían decidido tomar medidas más drásticas? Dolores se apresuró a bajar para comprobar que las puertas estuvieran cerradas. Al pasar frente a la habitación de su madre, escuchó una voz suave. «Dolores, ¿quién está ahí?» «No te preocupes, mamá, yo me encargaré», respondió Dolores, esforzándose porque su voz sonara segura. Al mirar por la ventana de la sala, vio al hombre fotografiando la casa y tomando notas en un cuaderno. Claramente no era un simple transeúnte. Dolores decidió actuar. Abrió la puerta y preguntó en voz alta, ¿puedo ayudarle en algo? El hombre se sobresaltó por la sorpresa y trató de esconder la cámara. No, está bien. Solo estoy inspeccionando los alrededores. ¿En un patio privado? Dolores levantó una ceja. ¿Quién lo contrató? ¿Leslie o John? El hombre palideció, evidentemente sin esperar tanta franqueza. Yo. No sé de qué habla. Escuche, Dolores dio un paso adelante. No sé qué le prometieron, pero se está involucrando en algo muy desagradable. Váyase antes de que llame a la policía. El detective, que claramente era él, se retiró rápidamente. Dolores suspiró aliviada, pero sabía que esto era solo el comienzo. Leslie y John no se detendrían hasta encontrar la manera de quitarle la casa y la herencia. Al regresar a la casa, Dolores subió a la habitación de Marcus. Él estaba acostado con los ojos abiertos, y le pareció que había un destello de reconocimiento en ellos.
Buenos días, Márquez dijo suavemente, sentándose a su lado. ¿Cómo te sientes hoy? Para su sorpresa, Márquez intentó decir algo. Solo salió un jadeo de su garganta. Pero Dolores juraría que intentaba pronunciar su nombre. Dolores. Susurró finalmente, y a ella se le cortó la respiración. Sí, Márquez. Soy yo, tomó su mano, sintiendo que las lágrimas le brotaban. ¿Me reconoces? Marcus asintió débilmente. Era un verdadero milagro. Ayer mismo, los médicos decían que la recuperación completa del habla podría tardar meses o incluso años. Dolores empezó a masajear a Márquez, tal como le había enseñado el médico. Le hablaba del clima, de cómo habían florecido los manzanos en el jardín, de una divertida historia con el gato del vecino. Márquez escuchaba, a veces intentando decir algo, pero principalmente apretaba su mano para mostrar que entendía. De repente, su mirada se tornó preocupada. Intentó incorporarse, señalando algo detrás de Dolores. Ella se dio la vuelta, pero no vio nada. ¿Qué pasa, Márquez? ¿Qué quieres decir? Preguntó Dolores. Márquez claramente trataba de advertirle de algo, pero no podía expresarlo con palabras. Sus dedos apretaban su mano con fuerza. En ese momento se escuchó un sonido de vidrio roto desde abajo. Dolores se estremeció. Vuelvo enseguida, dijo a Márquez y bajó corriendo. En la sala encontró una escena aterradora, la ventana rota, por la que había entrado un hombre desconocido. Junto a él, en el suelo, había una bolsa con algún polvo blanco. Dolores se quedó paralizada, sin saber qué hacer. El hombre, al verla, maldijo y salió corriendo hacia la salida. En el último momento, Dolores notó que se le cayó una pequeña cámara del bolsillo. El corazón le latía desbocado, era una trampa. Alguien había intentado meter drogas en la casa para comprometerla. Con manos temblorosas, Dolores recogió la cámara. En la pantalla vio la grabación de todo el proceso, como el detective que había encontrado por la mañana entraba en la casa y esparcía el polvo. Como en un estado de shock, Dolores llamó a la policía. Mientras esperaba su llegada, subió a la habitación de Márquez. Él estaba acostado con los ojos muy abiertos, claramente preocupado por el ruido. Todo está bien, Márquez dijo, apretando su mano. ¿Intentabas advertirme? Sí, gracias a ti, sonrió débilmente Márquez, y Dolores sintió como la determinación la llenaba por dentro. Podrían enfrentarse a todo lo que Leslie y John idearan. La policía llegó rápido. Dolores les mostró la cámara con la grabación, explicó la situación con la herencia y los intentos de quitarle la casa. Los oficiales quedaron impresionados por su sangre fría y prometieron investigar a fondo. Cuando los policías se fueron, Dolores sintió cómo la agotaba el cansancio. Se sentó en el sofá, intentando ordenar sus pensamientos. De repente, alguien llamó a la puerta. En el umbral estaba Leslie. Su habitual apariencia impecable estaba alterada, el cabello despeinado, los ojos brillando con un resplandor febril. ¿Dónde está? Susurró, intentando colarse junto a Dolores dentro de la casa. ¿Quién? Dolores le bloqueó el paso. Marcus, por supuesto. Sé que ha recuperado la conciencia. No tienes derecho a retenerlo aquí. Dolores sintió un escalofrío interior. ¿Cómo había descubierto Leslie la mejoría de Márquez? Leslie, cálmate, intentó hablar con voz firme Dolores. Márquez realmente muestra señales de mejoría, pero todavía está muy débil. Será mejor que te vayas. No. Leslie empujó a Dolores y corrió escaleras arriba. Dolores, cojeando, se apresuró tras ella. Cuando llegó a la habitación de Márquez, se quedó paralizada de horror en la puerta.
Leslie se inclinaba sobre la cama, intentando desconectar los aparatos de soporte vital. Si no puedo tener la casa, tú tampoco la tendrás. Gritaba. Dolores se lanzó hacia ella, intentando apartarla de la cama. Comenzó una lucha. Leslie era más fuerte, pero Dolores estaba llena de determinación por proteger a Marcus. De repente se escuchó un grito fuerte. Ambas mujeres se detuvieron. Marcus, apoyándose sobre los codos, se incorporó en la cama. Su rostro estaba tenso, pero los ojos brillaban con un fuego claro. «Fuera», rogó, señalando a Leslie. «Fuera de mi casa». Leslie retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Se alejó hacia la puerta murmurando algo incoherente y luego bajó corriendo las escaleras. Dolores corrió hacia Marcus, que cayó sin fuerza sobre la almohada. «¿Estás bien?» «Dios, Marcus, te levantaste». Marcus sonrió débilmente. «Tenía que protegerte», susurró. En ese momento, la madre de Dolores irrumpió en la habitación. De algún modo, había logrado subir las escaleras al escuchar el ruido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, respirando con dificultad. Dolores abrazó a su madre, sintiendo como las lágrimas de alivio le corrían por las mejillas. «Todo está bien, mamá. Ahora todo estará bien». Miró a Marcus, que aún le sostenía la mano, y comprendió, esto realmente es el comienzo de una nueva vida. Una vida en la que tendrán que luchar, pero en la que ya no están solos. La mañana fue inesperadamente clara después de una serie de días nublados. Dolores estaba junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos de sol atravesaban las ramas del viejo manzano del jardín. De repente, el silencio se rompió por el sonido de sirenas policiales. 2 patrullas llegaron a la casa. De la primera bajaron 2 oficiales, y de la segunda, el detective que Dolores había visto el día anterior. El corazón le dio un vuelco. ¿Acaso Leslie había alcanzado a presentar una denuncia? Dolores abrió la puerta antes de que los policías tuvieran tiempo de tocar. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudar?», preguntó, esforzándose por que su voz sonara calmada. Un oficial de mediana edad, con rostro cansado, se presentó. «Oficial Price, estamos aquí por el incidente de ayer». «¿Podemos pasar?». Dolores condujo a los policías a la sala, donde ya los esperaba Nancy, somnolienta pero preocupada. «Mamá, no te preocupes, todo está bien», la tranquilizó Dolores. El oficial Price pasó directamente al asunto. «Hemos detenido a la ciudadana Leslie Barnes bajo sospecha de intento de asesinato. Su cómplice, el detective privado Lucas Rogers, también ha sido arrestado por falsificación de pruebas e intento de introducir drogas». Dolores sintió cómo la tensión de los últimos días comenzaba a liberarse. «¿Significa que todo ha terminado?», preguntó con esperanza. «No del todo», respondió el capitán. «Necesitamos su declaración y la grabación de la cámara de vigilancia que encontró. También nos gustaría hablar con Marcus Rogers, si es posible». Dolores asintió y condujo a los policías arriba. Marcus ya no dormía. Al ver a los desconocidos, se tensó, pero Dolores le apretó la mano tranquilizadora. «Marcus, estas personas están aquí para ayudarnos. ¿Podrás contarles lo que pasó ayer?». Marcus asintió lentamente y, buscando las palabras, comenzó su relato. Su discurso todavía era impreciso, pero los policías escuchaban pacientemente, anotando cada palabra. Cuando los oficiales se retiraron, prometiendo mantener a Dolores informada sobre el avance de la investigación, ella sintió un extraño vacío. Había luchado tanto tiempo, y ahora la amenaza principal había desaparecido. La respuesta llegó de manera inesperada. Esa misma tarde, John apareció en el umbral. Lucía perdido y lamentable, nada que ver con el hombre confiado que una vez había dejado a Dolores en la estacada.
Dolores, he venido a disculparme, comenzó, sin mirarla a los ojos. Fui un idiota. Cuando tuviste el accidente, temí la responsabilidad, y luego, al enterarme de la herencia, me comporté como un completo. Perdóname, por favor. Dolores miró a su exmarido, y en su interior surgieron sentimientos encontrados. Una parte de ella quería cerrar la puerta en su cara, pero otra entendía, era una oportunidad para cerrar definitivamente el pasado. John dijo con calma, acepto tus disculpas, pero no podemos volver al pasado. He cambiado, tú has cambiado. Es mejor seguir caminos separados. Sacó del cajón un archivo con documentos. Aquí están los papeles de divorcio y la orden de restricción. Los presenté hace un mes, pero no me atreví a enviarlos. Ahora estoy segura, es la decisión correcta. John tomó el archivo en silencio, asintió y se marchó. Dolores cerró la puerta tras él, sintiendo como un peso más del pasado se desvanecía. Las semanas siguientes pasaron en medio de ocupaciones. Marcus se recuperaba rápidamente, mostrando avances día tras día. Los médicos hablaban de un milagro, pero Dolores sabía que no era solo medicina, era el amor y cuidado que lo rodeaban. Una mañana, Marcus sorprendió a todos al bajar solo a desayunar, apoyado en un bastón. He estado pensando, dijo, con dificultad para hablar. Tal vez deberíamos vender parte del jardín. Hay demasiados árboles, y el dinero ayudaría a mi rehabilitación. Dolores se quedó sorprendida. Marcus no solo recuperaba fuerzas físicas, sino que empezaba a participar activamente en decisiones familiares. La idea resultó exitosa. La venta de parte del terreno permitió financiar tanto la rehabilitación de Marcus como la remodelación de la casa. Durante las obras, Dolores pensaba a menudo en el futuro. Un día, sentada en el jardín junto a Marcus, compartió sus pensamientos. Sabes, sigo pensando qué hacer con esta gran casa cuando te recuperes por completo. Marcus la miró pensativo. ¿Y si abrimos aquí un centro de rehabilitación para personas como nosotros? Tú sabes cuidar de los enfermos como nadie. La idea encendió un nuevo fuego en Dolores. Se sumergió en el estudio de la legislación, consultó médicos, elaboró un plan de negocio. Marcus, aunque aún no totalmente recuperado, ayudaba activamente, usando sus habilidades de programador para crear el sitio web y el sistema de gestión. 6 meses después, la casa inauguró un pequeño pero acogedor centro de rehabilitación para personas con discapacidad. Dolores y Marcus trabajaban codo a codo, ayudando a otros a recorrer el camino que ellos mismos habían superado con tanto esfuerzo. Su cercanía creció de manera gradual e imperceptible. El trabajo conjunto, el apoyo mutuo y la comprensión silenciosa culminaron una noche cuando Marcus, ya firme sobre sus pies, se arrodilló frente a Dolores y le ofreció un sencillo pero elegante anillo. Decidieron celebrar la boda en el jardín, entre los manzanos en flor. Los invitados vecinos, amigos, pacientes del centro se reunieron alrededor de una larga mesa decorada con flores silvestres. El momento más emotivo fue el brindis de Nancy. Apoyada en sus muletas, se puso junto a la ventana y, mirando a la pareja feliz, dijo: «Hijos míos, han demostrado que el amor y la fe pueden obrar milagros. Su historia es una historia de esperanza para todos nosotros». Dolores, contemplando a su madre, que apenas podía hablar hace poco, a Marcus de pie a su lado y a los invitados sonrientes, muchos de ellos con sus propias pruebas superadas, sintió como la felicidad la desbordaba. No era solo una boda, era una celebración de la vida, de la victoria sobre las adversidades, un triunfo del amor y del espíritu humano. Por la noche, cuando los invitados se habían ido, Dolores y Marcus permanecieron en el jardín, tomados de la mano, contemplando el cielo estrellado. «Sabes», dijo Marcus, «cuando estaba en coma, a menudo escuchaba tu voz.
Me guiaba de regreso, me daba fuerzas para luchar. Y tú me diste un propósito, una razón para no rendirme. Nos salvamos mutuamente, respondió Dolores, abrazándolo. Permanecieron así largo rato, disfrutando del silencio y la cercanía. Los desafíos y nuevas dificultades los esperaban, pero ahora sabían que juntos podían superarlo todo. En la ventana del segundo piso apareció la silueta de Nancy. Observaba a su hija y a su yerno con una sonrisa, sintiendo que sus propias fuerzas también regresaban. En esa casa, llena de amor y cuidado, incluso las heridas más profundas sanaban, ofreciendo nueva esperanza y fe en el futuro.